Vamos a pasar al último panelista, Adrián Fernando Neira Palomino, es ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con título homologado al título español de ingeniero en geodesia y cartografía por el Ministerio de Educación y Cultura de España. Posee un magíster en economía y gestión regional de la Universidad Austral de Chile y un máster en responsabilidad social corporativa de la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público en temas de descentralización, planificación y desarrollo regional, regularización de la propiedad, ordenamiento territorial, fomento de vivienda, reducción de riesgos de desastre y gestión de recursos naturales. Ha ejercido en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento los cargos de Director Nacional de la Vivienda y Director Ejecutivo del Programa de Gestión Territorial. Actualmente se desempeña como Director General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente de la República del Perú. 15 minutos, señor Adrián Neira. Gracias. Muy buenos días con todos. Una aclaración, ya dejé de ser director general de ordenamiento territorial. Actualmente estoy como investigador en el Consorcio de Investigación Económica y Social. Creo que es importante reflexionar, y creo que es reflexionar respecto al reto que implica la nueva agenda urbana, ¿no? Y cuando hablamos, digamos, de este reto y cuando metemos la palabra territorio, debemos pensar básicamente en cómo están organizados nuestros países, ¿no? Porque cuando hablamos de enfoque territorial, cuando hablamos de incorporar esa visión de territorio, es muy difícil, ¿no? Nuestros países están estructurados básicamente desde un enfoque sectorial. Todas las acciones del Estado son sectoriales, ¿no? Y eso implica reformas importantes que tocan trabajar, pero sobre todo hacer un cambio de mentalidad y de estructura, ¿no? Y frente a ello encontramos resistencias, ¿no? Resistencias y oposiciones que hacen que el tema finalmente pues no se concrete, ¿no? Un aspecto importante también a considerar es que nuestros países, la mayoría de nuestros países son unitarios, ¿no? Y al ser unitarios somos países en los cuales tenemos un esquema en el cual las decisiones, las disposiciones que se desarrollan en los estados y en las capitales, ¿no? Generalmente lo que se hace es administrar esas decisiones, trasladar esas decisiones a los territorios. Los territorios administran las decisiones, ¿no? Y ese también es otro problema, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza, entre comillas, entenderíamos pues que los territorios deciden, ¿no? Trabajan, articulan sus políticas, pero eso no sucede. Los territorios administran las decisiones políticas en países unitarios, ¿no? Y frente a ello, digamos, aparece el enfoque territorial, ¿no? Y cómo trabajar el enfoque territorial, que como bien se ha dicho, buscamos trabajar un enfoque de planificación multinivel, ¿no? En el cual de repente cuando hablamos de ciudades no solamente está el Ministerio de Vivienda, sino también está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque hablamos de un tema multinivel, pero eso es muy difícil, porque hablamos básicamente de una misión sectorial, ¿no? Que tenemos, digamos, como ejercicio práctica en nuestros países, ¿no? Entonces, un aspecto importante a considerar dentro de lo que es el enfoque territorial es primero entender lo que es la multidimensionalidad, ¿no? Que es justamente cómo transitamos de una visión sectorial a una visión territorial, ¿no? O una visión que incorpore elementos del territorio. Hablamos también de cómo entendemos que en el territorio se desarrollan actividades y dinámicas que van a depender de características propias de la población y de condiciones del territorio, ¿no? Y eso obviamente es algo que debe tomarse en cuenta en las políticas públicas, ¿no? No podemos tener una decisión plana para un territorio que es tan variado, ¿no? En el Perú, por ejemplo, tenemos costa, sierra, selva, pero tenemos tipos de sierra, tipos de selva, tipos de costa, y sin embargo tenemos decisiones similares para cada uno de estos lugares, ¿no? No se trabajan decisiones particulares para cada uno de estos ámbitos que son muy específicos. Y otro aspecto importante que también dificulta el tema es cuál es la definición de territorio que tenemos como Estado, ¿no? Nuestra Constitución política define territorio como cielo, tierra, aire y espacio que lo cubre, punto.
Y bajo esa definición se han desarrollado las funciones administrativas que tenemos en nuestro país, ¿no? En esa definición no hay cultura, no hay identidad, no hay biodiversidad, no hay otros elementos. Por lo tanto, cuando yo tomo una decisión administrativa para asignar una concesión, para asignar de repente un uso o para dar un permiso, ya sea en una ciudad o en un ecosistema, simple y sencillamente enfoco lo que me determina la ley, ¿no? Entonces, hay aspectos, digamos, que gradualmente se vienen empujando desde, obviamente, estas decisiones globales, ¿no? El Pacto de París, la nueva agenda urbana obliga pues a los estados a comenzar a reflexionar y ver en qué medida implementan estos cambios, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, cómo tenemos en cuenta que hay un capital humano, un capital social y un capital natural que debe ser tomado en cuenta al momento de plantear un enfoque de territorio. Cómo con ello logramos una articulación de esta segregación que existe actualmente entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y entender, pues, de que este crecimiento que bien nos ha explicado Cielo Morales, de crecimiento que tenemos, digamos, en las zonas urbanas, responde justamente a que no tenemos incentivos en las zonas rurales. No estamos fomentando el ánimo de permanencia en zonas rurales, ¿no? En el cual, digamos, la gente puede encontrar oportunidades de desarrollo, ¿no? Las oportunidades de desarrollo las van a buscar en las ciudades, ¿no? Y lamentablemente están dejando sus tierras, están dejando sus actividades para irse a las ciudades y obviamente van en condiciones desfavorables, ¿no? Mucha gente va empobrecida, va sin recursos y lo que hace en las ciudades, al encontrar, digamos, unas dinámicas totalmente distintas a sus territorios, es generalmente pues dejarse persuadir e invadir y ocupar zonas inadecuadas. Y con eso estamos incrementando pues las condiciones de riesgo que ya en esta ciudad de Lima son alarmantes, ¿no? Cerca del 70% del casco urbano de Lima es informal, ¿no? Y más aún, ¿no?, por presión de la gente misma y por intereses políticos, desde el mismo Estado y pasando por alto las normas de planificación, las normas que determinan que la inversión pública debiera considerar la planificación, terminamos dando títulos, escaleras, muros de contención y una serie de incentivos que fomentan el ánimo de permanencia en zonas que no son adecuadas. Entonces, ahí digamos que entender básicamente qué es lo que pasa con las decisiones que estamos tomando desde el Estado y que convierten prácticamente el tema de la vulnerabilidad en un problema público. Es un problema público, no es un problema de las personas, porque el Estado mismo le ha puesto incentivos para que la gente esté ahí, y es un problema público. Hay un lugar que se llama acá Lomo de Corvina, que es una duna, donde tenemos 10.000 personas, que ha sido declarada una zona de muy alto riesgo, donde se han hecho diversos estudios y se estima que el 90% de esas edificaciones o viviendas van a destruirse, y sin embargo tienen pistas, veredas, colegios, tuberías de gas, ¿no? Entonces, vemos que hay una situación que pasa por alto el tema de lo que planifica, de lo que es caracterizar, identificar el territorio frente a la sectorialidad, ¿no? Y tenemos una gran brecha respecto a cómo piensan los sectores y sus metas, cumplir sus metas. Y lamentablemente muchas de las oficinas de planificación que hay en los sectores ven las metas, ¿no? ¿Cuánto es la meta en vivienda? ¿Cuánto es la meta de inversión en transporte? ¿Cuánto es la meta de inversión en minería? Y no estamos viendo la sostenibilidad de esa inversión, ¿no? Otro aspecto importante también es tener en cuenta la diferenciación territorial, ¿no? Cómo estamos promoviendo que se articulen territorios y cómo colaboramos entre territorios, ¿no?, para que se generen pues sinergias y podamos complementar actividades. Y también cómo articulamos el territorio, cómo visualizamos los territorios como unidades articuladas a una trama social, cultural, mucho más amplia, en la cual tenemos recursos naturales y en la cual se definen formas de producción, formas de intercambio y formas en las cuales yo voy a interactuar, ¿no? Entonces, vemos de que la articulación de las capacidades locales es un aspecto importante a tomar en las políticas públicas, ¿no? Y por eso es importante que los territorios hagan ejercicios de planificación y esa planificación caracterice su territorio, caracterice sus limitaciones, sus potencialidades, sus dinámicas, ¿no? Y debemos entender de que bajo esa visión sectorial hemos definido instrumentos para las ciudades, pero estos instrumentos para las ciudades solamente te definen y orientan cómo tienes que poner el fierro y cemento, ¿no?
no te definen básicamente cómo vas a insertarte en ese contexto de territorio. No tenemos eso, ¿no? Te definen parámetros de desarrollo urbano, parámetros en los cuales tienes que poner las pistas y veredas, cómo tienen que ser las edificaciones, donde se pueda hacer el control urbano y donde se pueda fiscalizar. ¿Qué hacemos? Trabajando esquemas de planificación, esquemas de licencias, esquemas de mejoras, de habitabilidad, cuando solamente se puede regular el 30% de una ciudad. O sea, en lo informal no hay reglas, en lo informal no hay patrones, en lo informal no se puede intervenir. Y obviamente la forma de intervenir es con decisiones políticas, ¿no? Y una cosa también que debemos entender es que no podemos reducir o esperanzarnos en los instrumentos. Los instrumentos de planificación son instrumentos. Lo que gatilla o lo que hace que tengamos un desarrollo sostenible es la decisión política, es la voluntad política. ¿Y cuándo tendremos pues decisiones políticas que traduzcan esa voluntad, digamos, en la cual podamos avanzar hacia ciudades sostenibles, ¿no? Entonces, el potencial de desarrollo que tiene un territorio debe ser caracterizado y debe ser identificado y debe entenderse que no es una situación predeterminada. Hay territorios que no pueden estar desarrollados teniendo gran potencial, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Y hemos encontrado que hay poblaciones y hay localidades que podrían tener un gran potencial, ¿no? Turístico, un gran potencial de repente de desarrollo de sus espacios, ambientes, con el potencial natural que tienen de repente, o de repente a nivel de capitalizar sus recursos, pero como no los conocen, como no los caracterizan, como no los dimensionan, finalmente es el Estado quien decide, ¿no? El Estado viene e interviene directamente bajo esa visión sectorial, ¿no? Entonces, hay un aspecto muy importante que se ha mencionado acá reiteradamente y es el tema de ordenamiento territorial, ¿no? El ordenamiento territorial es una función en el Perú, es una función que está definida por leyes, ¿no? Y que está dada a municipios y está dada también a gobiernos regionales. Esa función hace que se caracterice el territorio, define herramientas para que los municipios, para que las regiones caractericen su territorio y sean los espacios en los cuales estas decisiones del Estado puedan conversar con esta planificación que se tiene en los territorios y se pueda llegar a articulación, ¿no? Entonces yo creo que es momento de rescatar esta función que lamentablemente en estos momentos vemos que no hay claridad respecto, digamos, a cómo se está aplicando, cómo se interviene. El desarrollo urbano acá en el Perú es una función que la ve el Ministerio de Vivienda y que ve básicamente el tema a nivel de ciudades, pero no ve el territorio en su conjunto y creo que debemos comenzar a trabajar como país esta temática que va a ser muy importante para el desarrollo porque va a orientar el desarrollo y va a permitir que las intervenciones del Estado y también las inversiones que se puedan tener sean sostenibles y sobre todo, ¿no?, representen el interés de la población, representen el capital humano, ¿no? Busquemos una rentabilidad humana y con ello podamos reducir las condiciones de vulnerabilidad que tenemos en nuestro país que son elevadas y son muy alarmantes, ¿no? Fernando, 5 minutos, perdón, ¿no? Finalmente, para terminar, un aspecto importante respecto al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 11, ¿no?, que lograr que las ciudades, ¿no?, y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes, van a depender de la planificación. O sea, va a depender en cuál es la capacidad que tiene un Estado para poder identificar, dimensionar ese pasivo que pueda representar cualquier amenaza o peligro, ya sea natural o ya sea social, y que permita pues tener la capacidad de soportar un evento, de permitir incorporar y superar la brecha de pobreza y sobre todo, ¿no?, tener esa capacidad de resiliencia que permita recuperarse, ¿no? Hemos visto en este año en el Perú el episodio del Niño, ¿no?, en Centroamérica los episodios de los huracanes y hemos visto que falta mucho por trabajar, ¿no? Tenemos que comenzar a reflexionar y trabajar bien respecto a incorporar ese enfoque territorial y buscar esa reforma desde nuestros estados que pasen de esa visión sectorial a esa visión con enfoque territorial que permita reconocer esas potencialidades y sobre todo entender las dinámicas de las poblaciones en los territorios y con ello construir ciudades sostenibles, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Adrián. 5 minutos, por favor, para cada uno, para ir cerrando. Gracias, Andrés. Bueno, ya se ha hablado sobre el tema de fronteras. Es importante considerar, digamos, estos espacios como
zonas estratégicas de articulación, ¿no? Y obviamente lo que tenemos como reflejo en las fronteras es básicamente pues ausencia del Estado, ¿no? Informalidad, tráfico, contrabando, corrupción y una suma, digamos, de aspectos que hacen pues que no se sienta, digamos, presente el Estado en las fronteras, ¿no? Y esto pues determina la necesidad de comenzar a trabajar estratégicamente para ver cómo nos integramos y generamos sinergias positivas entre los países vecinos y no estemos especulando, ¿no? Especulando respecto, digamos, a esta situación en la cual cuando me conviene voy a un lado y cuando me conviene voy a otro lado, ¿no? Y eso, digamos, termina pues afectando a nuestras economías. Por ello creo que debemos poner especial énfasis en planificar y trabajar e implementar las políticas de integración de fronteras que nos permitan pues generar estos espacios o corredores económicos que permitan fomentar el desarrollo, principalmente de estos territorios. Pero un aspecto importante, como bien se ha dicho, es cómo yo genero espacios, ¿no? Espacios en los cuales el recurso, espacio, debe ser considerado como un aspecto fundamental que integre, que articule, y no tengamos pues dinámicas que se generen espontáneamente y sin planificación, ¿no? Eso de una otra manera pues va a permitir, de una otra manera pues tener mayor también control y poder tener una mayor seguridad respecto a qué es lo que se desarrolla en las fronteras como espacios de intercambio y como espacios de relación con otros países, ¿no? Y respecto al tema de cambio climático, o sobre el tema, digamos, que mencionaba el señor que habló sobre el tema de cómo ver desde los glaciares y la ciudad, el tema de las escalas, es un reto, ¿no? Y el reto básicamente es entender que las medidas de adaptación y las medidas que tienen que ver con la mitigación, ¿no?, frente al cambio climático, no son un tema sectorial, no son un tema que le corresponde a los ministerios del ambiente de cada país. Es un aspecto que tiene que verse desde los procesos de desarrollo, desde los procesos de planificación que deben integrar una visión multinivel y generar compromisos en los presupuestos sectoriales. Una vez nuevamente volvemos al tema sectorial, de que esto no va a tener una solución si es que no miramos el enfoque territorial para poder entender qué es lo que pasa en los territorios y cómo va a ser estos impactos o esta amenaza que representa de repente la variabilidad climática que pueda azotar, ya sea a nivel de repente de eventos climáticos extremos como precipitaciones intensas o como también sequías, ¿no?, que terminan afectando o mermando, digamos, la capacidad productiva y también, digamos, la vulnerabilidad física de una ciudad. Eso, digamos, es un aspecto que hay que considerarlo como esencial, ¿no?, en cómo incorporamos en la planificación, cómo incorporamos en las decisiones políticas y sectoriales estas medidas que nos eviten perder o nos pongan en desventaja frente a una situación climática y también comenzar a articular entre países cómo estamos avanzando en esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias.